Muy buenas noches, tengan todo este espacio, a su espacio. Muy buenas noches, doctor David. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Saludos. Igualmente, qué gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Y bueno, pues aquí ya listos para iniciar. Bien, la charla de hoy tiene que ver con los temas de la manifestación. ¿Cómo podemos manifestar? ¿Por qué nos manifestamos? Creo que a todos nos ha pasado algo que en algún momento, ¿no? Queríamos algo y no podíamos crearlo. Hemos estado trabajando o haciendo cosas por mucho tiempo y no logramos ese proceso. Bien. Entonces hoy, y ese orden interno que se forma en nosotros a través de la palabra. También estaríamos tocando un tema un poquito de ese calor, ¿no? Porque recuerden que hay una diferencia entre el vivo y el muerto. El vivo genera calor, el muerto genera frío. Entonces a darle la palabra al doctor David Hidalgo para que comience y haga toda una introducción sobre el tema de la manifestación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Primero que nada, bienvenidos. Y estamos aquí hablando de el orden de la manifestación. Primero entendamos eh, y reflexionemos más que entender sobre la parte de la visión que tenemos de la realidad. Y la mayoría de la información que nosotros percibimos de lo que nos rodea, la mayoría de la información que nosotros percibimos de todo lo que nos rodea, es por medio del sentido de la vista. Recordemos que hay tres canales de percepción. Uno es la vista, otro es el oído y otro es la parte sensorial, donde está el gusto, el olfato, las sensaciones de aquello que tocamos. Pero la mayoría de lo que nosotros percibimos tiene que ver principalmente con nuestra vista. Podríamos decir, por decir algo, el 80% de la información que percibimos. Ahora, si nos ponemos a comparar el sentido de vista que tenemos, si nos ponemos a comparar nuestro sentido de la vista, nos vamos a percatar que es un sentido muy limitado, es un sentido muy pobre. Si lo comparamos con el águila, con el lince, con muchos animales, la vista humana es un sentido limitado. A ver, si la mayoría de la información que percibimos viene por un sentido limitado, pues obviamente vamos a obtener como aspecto, como resultado, que estamos percibiendo y es fácil de engañar. Todos habremos visto N cantidad de efectos ópticos, de ilusiones ópticas, como le llamamos. Y si estamos captando estas ilusiones ópticas y nosotros por medio de eso vemos nuestra realidad, primero tengamos claro que la realidad que vemos, como decía el doctor John Grinder, no es más que el mapa de la realidad. O sea, el mapa no es del territorio. La percepción que tenemos, lo que nosotros captamos como una aparente realidad, no es más que la realidad filtrada por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestra experiencia que hemos tenido en muchos sentidos. Por lo tanto, es un aspecto pequeñito. Bueno, dicho de esta manera, es por eso que en más de una ocasión, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver el mundo, solamente cambiando la forma de ver el mundo, a esto le llamamos reencuadre dentro de algunas técnicas, aparentemente la realidad se transforma. A todos nos ha pasado incluso con los recuerdos. Lo que en algún momento o el momento de la experiencia fue el peor momento de nuestra vida, al paso de los años, cuando lo meditamos, cuando reflexionamos y tal, nos damos cuenta que fue un momento, por no decirlo, hasta agradable, ¿no? En algunos sentidos. O que gracias a eso nuestra vida cambió positivamente. Dicho esto, tenemos primer elemento de manifestación, que es el cambio de percepción o el reencuadre, es simplemente cambia, como dice por ahí el viejo y conocido refrán, cambia tú y cambiará el mundo. Cambia la óptica con la que ves las cosas y cambiarán las cosas. Esto. Ahora si adentramos un poquito en las teorías cuánticas, vamos a encontrar que además de esto, estamos viviendo, según la teoría cuántica, en varios universos paralelos, en varias dimensiones al mismo tiempo, con pequeñas diferencias de percepción, en donde cada una de tus ideas, cada una de tus deseos o cada uno de tus miedos crean un futuro potencial.
Cada vez que tú decides algo, cada vez que te imaginas algo bueno o malo para ti o para los demás, estás creando futuros potenciales o realidades alternativas. Y todas esas las estás creando como ser creador que eres, las estás creando de manera constante. Ahora lo importante no es cómo manifiesto lo deseado, sino es cómo me manifiesto mi estado de conciencia en el universo en el cual es una realidad aquello que yo deseo. Por lo tanto, es mi estado de conciencia el que me llevará a estar manifestado de manera consciente de todas esas realidades en la que yo he deseado. A lo mejor en la que deseo tener la pareja de mis sueños, la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, la felicidad que yo aspiro, etcétera, etcétera. Porque cada vez que tú tienes un miedo, cada vez que tú temes algo, estás creando una realidad alterna y si ese temor, si ese miedo, si ese rencor en vibración es más grande que tu amor, tu deseo, tu agradecimiento hacia algo positivo, tu conciencia se manifestará en lo que temes y no en lo que deseas, aspiras o amas. Entonces, es un poco hacia ese sentido esta introducción, Juan Carlos y todos, amigas y amigos, que además queremos partir de muchas inquietudes y preguntas para poder plantear lo que estaremos trabajando esta noche, ¿no? Juan Carlos, ¿tiene cerrado el Sí, a micrófono? ver, y habla el doctor Jean-Pierre Malet, un gran amigo suyo y conocido mío también. Él nos dice algo, el ser humano no tiene problemas. La única dificultad que tiene el ser humano es en el pensamiento. Bien, y es, de él conocí algo hace un tiempecito, hace aproximadamente 2 años, él estuvo acá, un año y piquito, y estuvo en el Senado de la República. Iba a dar, es decir, dio esa conferencia gratis y el fin de semana iba a dar el curso de formación. Y me llamó algo la atención. Yo le pregunté a Carolina, Caro, ¿no han comentado sobre el curso que va a dar Jean-Pierre? Y ella me dice, Jean-Pierre tiene prohibido hacer promociones de los cursos de él en los talleres. A eso no se habla. Entonces yo me hice esa pregunta. ¿Y cómo? Entonces la gente se entera. Entonces ella me dice, estás invitado, recuerda que vas para allá. Y le dije, bueno, está bien, voy. Y cuando fui, aquello estaba lleno, lleno. Y ahí hablaba Sara como que él también lo habla de nuestros miedos. Muchas veces nosotros, a ver, debemos de tener presente el pensamiento que tú tienes ahora, esto que se te está manifestando aquí ahora, un pensamiento, una idea, la base no es del presente. La base está en otro tiempo y espacio. Bien, y muchas veces, como bien decía el doctor, esos pensamientos que están llenos de miedo, ¿qué nos van a hacer? Permitirnos la no manifestación. Hay, por ejemplo, cuando estudiamos estas cosmovisiones, en este caso la cosmovisión andina, ella nos dice que uno de los aspectos que nosotros tomamos mucho es de la infancia. Nuestras ideas muchas veces vienen de aquellos factores de la infancia. Bien, ¿y qué hay en la infancia? Espera, siempre tenemos que esperar por el otro, por mamá, por papá que nos dé las cosas, justificaciones. Entonces vemos que nuestra creación está, ese proceso está atada a muchas estructuras y es por eso que no se nos dan los procesos cuando queremos. Bien, eso es un aspecto importante. Como bien nos acaba de comentar Nicolás, que también estuvo perdido en un tiempo y que por mucho que hacía, poco se le manifestaba, pero creo que por ahí estamos casi todos, o hemos pasado todos. Hay otros que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a un conocimiento y, y sí es importante. Entonces, doctor, una de las preguntas sería también, ¿cómo esa infancia, incluso las vivencias del útero materno, nos marcan en nuestro proceso, en ese proceso de la idea, de crear una idea? Bien, de cómo
esa etapa de nuestra vida nos está marcando firmemente. Hay cuatro cosas que nos marcan, es decir, a ver, o tres, la infancia, el árbol genealógico, es decir, esa historia ancestral que muchas veces pensamos, y estamos tratando de darle una solución a un evento no terminado, y muchas veces esas historias del inconsciente que muchas veces vienen de vidas pasadas o de otro tiempo y espacio, que es cuando tú mismo te dices, yo no sé, no sé cómo hacerlo. Nos encontramos en ese vacío que no sabemos. ¿Nos puedes comentar un poquito, doctor? Claro que sí, dentro de lo que nosotros sabemos y manejamos sería de la siguiente manera. Recordemos que todo tiene que ver con el sentido o el orden en el que nosotros vibramos. Si nosotros vibramos alto, podremos co-crear de una manera adecuada y firme. Si nosotros vibramos bajo por los miedos, por depresión, por duda que tengamos, eh, pues obviamente vamos a estar creando, pero en dirección contraria a lo que creemos de manera real o profunda. La manera en la cual no tenemos este fenómeno que le llamamos impronta, que tiene que ver con nuestros primeros días de nacido o incluso que tiene que ver con lo que recibimos de información en el momento que estamos en el útero de mamá, es cuando la vibración de nuestra familia, la vibración de mamá y papá, la vibración de nuestros seres cercanos, se está grabando en ese fenómeno de impronta para realmente podernos programar. Y no es solamente el momento de nacimiento, eh, Máster Juan Carlos, amigas y amigos, no es solamente, sino podríamos decir que se extiende a los primeros 7 años de vida. Entonces, lo que estamos escuchando como niños, que escuchamos que a lo mejor llega alguien a visitar a papá y a mamá y le preguntan, ¿cómo estás? Y contesta de manera natural o por cortesía, pobres pero contentos, ¿no? O cuando papá habla con nosotros por primera vez, decimos, nosotros somos pobres pero honrados, en donde se va quedando grabado en nuestra mente precisamente que el hecho de ser felices, el hecho de ser honrados, está vinculado con la pobreza y cuando nuestro inconsciente que en nuestros primeros años de vida se quedó con esa idea, vamos creciendo y cuando se da cuenta que estamos en el momento adecuado para empezar a progresar, para tener éxito y desarrollo en la vida, dicen, a ver, no, porque si no, no vas a ser feliz, no, porque si no, no vas a estar contento o contenta, no vas a ser feliz, no vas a ser honrado. Entonces, automáticamente nuestro inconsciente que gobierna más de la mitad, más del 90% de nuestras decisiones y actitudes, se queda grabado, se queda programado para que realmente no podamos desarrollar la felicidad o desarrollar la prosperidad que debemos. Entonces, es ahí donde nuestros elementos están. Y si nos vamos a las teorías de Bert Hellinger, en la teoría, en la psicoterapia sistémica transgeneracional, pues resulta que si nuestra familia, por más de una generación o por más de 2 generaciones o 3 o 4, ha tenido limitaciones económicas, es una lealtad inconsciente, obviamente, una lealtad inconsciente a nuestro árbol familiar, el que se vería programado para definitivamente eh, no estar sacando ese tipo de cosas y obviamente limitar nuestro desarrollo. Entonces, es en ese aspecto, en el útero materno, durante nuestro nacimiento, en los primeros 7 años de vida, que se programan y también la sensación que tenemos de nuestra familia. Si nos damos cuenta que a lo mejor mamá, papá, abuela, abuelo, tuvieron limitantes económicas, imagínate cómo vamos a ser diferentes. ¿Qué no amamos de la familia? Ojo, yo sé que este razonamiento parece total y completamente absurdo, pero nuestro inconsciente funciona con elementos de tipo literal. Entonces el inconsciente piensa, pues amo a mamá, amo a papá, y si ellos tuvieron una limitante económica, ¿cómo yo voy a tener riqueza? Si a mi familia no le corresponde. Es como si no fuera de mi familia. Tengo que honrar esa familia. Y la forma de honrarlo, pues obviamente sería manteniendo las limitantes económicas o repitiendo los patrones de limitante económica que tiene. Y por decirlo económica, también puede ser, oye, no nos damos cuenta que si los abuelos se separaron, los papás se separarán, nosotros nos tenemos que separar de nuestra pareja por lealtad familiar, por un amor malentendido a nivel inconsciente. Repetimos los mismos patrones.
por entenderlo mal de manera inconsciente, a menos que lo hagamos consciente y lo cambiemos. Recordemos que las técnicas que estamos hablando de decretos, de PNL y tal, algunos decían, oye, es que estos elementos son manipulación o tal. No, es un elemento de hacer conciencia, de asumir nuestra responsabilidad y tener un verdadero libre albedrío. Pareciera que de repente todo ya estuviera escrito, todas las cosas ya estuvieran plasmadas en nuestra vida. Pues, ¿qué crees? Que nosotros podemos decidir incluso cambiarlo, porque acorde a la vibración que tengamos, se va a crear. Oye, algunos de ustedes pensarán, pero es que siempre lo que yo creo termina siendo. Siempre cuando tengo miedo de que algo va a pasar, pasa eso algo malo. Siempre cuando creo que alguien me va a defraudar, me defrauda. Cuando alguien me va a decepcionar, me decepciona. Cuando tengo miedo de que alguien me engaña, me engaña. Pues no, no es que tengas miedo y no es que tengas, es que tú lo creas, tú lo provocas. Provocamos esas cosas a las que tememos, provocamos esas cosas a las cuales les tenemos miedo. Qué mejor que provoquemos que nos vaya bien, qué mejor que provoquemos felicidad, porque aquello que deseas, aquello que te hace feliz es realidad en un futuro potencial. Oye, pero es que no me puede ir tan bien porque yo sueño en que me vaya súper bien económicamente, súper bien en mi felicidad de pareja, súper bien en cuanto a mis bienes y mis seres queridos. Eso sería demasiado. No, no es demasiado. Si tú vibras de manera adecuada, seguramente en uno de esos millones de futuros potenciales, en alguno de ellos eso es realidad en todas sus palabras. Simplemente tienes que vibrar para que tu conciencia se manifieste en esa realidad y puedas tenerla como un hecho. Eso sería un poco la forma. Nos programamos para crear esa realidad de manera inconsciente, nos programamos hacia lo bueno o hacia lo malo. Aquí un aspecto importante. Ya, sí, estoy programado. ¿Se puede desprogramar? ¿Se puede trabajar? Claro que sí. Eh, como ahorita le preguntaba a Nicolás y es algo que la psicología lo sabe, ¿no? La parte simbólica. Bien. Eh, técnicas como la silla cuántica, como trabajar el espejo, todas estas técnicas que al final son temas simbólicos, cómo tiene un impacto profundo en esa parte de la mente que, como bien dijo el doctor David, nos domina hasta el 90%, que sería nuestra mente inconsciente. Si a eso le agregamos, por ejemplo, nosotros tuvimos una formación hace poquito donde hicimos una técnica que se hace con el fuego ceremonial para obtener carbón ceremonial. Sabemos que el carbón, desde el punto de vista homeopático, donde quiera, absorbe y te permite integrar más fácil una idea o un conocimiento. Y tuvimos resultados que hoy se están viendo aún todavía, que nos están compartiendo muy alentadores. Bien, esa capacidad que tenemos nosotros de grabar todos aquellos acontecimientos en esa impronta, como bien decía el doctor, donde estamos absorbiendo. Eso es muy importante, poder trabajar en ello y saber que sí son uno de los limitantes que nosotros tenemos. ¿Se pueden trabajar? Sí, solamente tiene que suceder algo. ¿Qué tiene que suceder? Que ustedes lo elijan, que la persona elija dar el paso. Y si están aquí, ya dieron el primer paso, ¿no? Estar, acompañarnos. Y de eso se trata, de que sepan de que sí podemos llegar un poquito más y romper esos limitantes. ¿Bien? Eh, existen estructuras en el cerebro neuronales que nos van a permitir esos procesos de expansión y de creación. Nos gustaría que el doctor nos comente un poquito de esa parte mental, de esas estructuras. Es decir, para que sepan que desde la biología, desde la fisiología, hay una respuesta. ¿Existe la posibilidad? Sí existe. Y queríamos llevarle este mensaje para que sepan que nuestra estructura sí está diseñada para dar ese gran salto cuántico. Doctor.
Bueno, perdón, se cortó, me preguntó algo. Sí, a ver, que nos hable un poquito de la parte fisiológica, de esas estructuras neuronales que tenemos nosotros y cómo se pueden activar para poder hacer esos pequeños o Claro, grandes claro. cambios que nosotros estamos en busca A ver, de. recordemos todos que hay dos cosas, ¿no? Uno, lo que es la neurología, la parte neuronal de manera convencional y lo que sería ahora el nuevo sistema que tenemos de origen fractal. Para esto, quisiera voy a utilizar un poquito el pizarrón, intentar explicar primero lo que sería un circuito neuronal que tenemos en manifestación y posteriormente cuál es la alternativa que las neurociencias en la actualidad están manejando. A ver, si nosotros tenemos en cuenta un elemento que se ocupaba de manera clásica en lo que era esto, les pido ahí como todos podemos pintar acá, que sobre todo los que están en el celular, que imagino que por alguna razón están poniendo ahorita las líneas, a lo mejor simplemente por tocar su pantalla, si nos pudiesen, si tuvieran cuidado para que no se esté pintando en este sentido. Pero bueno, entonces ahí está. Entonces simplemente comentemos. Tenemos algunos este, elementos y tenemos una célula funcional. Ah, sigue rayando. Ok. Tenemos una célula funcional que es precisamente la, la célula que correspondería a la neurona y esta neurona tiene la facilidad, vamos a dibujarlo, le llamamos célula estrellada. Como toda célula tiene un núcleo y tiene varias ramitas, es como una estrella. Cada neurona tiene algo que llamamos un axón. Un axón es una vía de salida que lo conecta con otras neuronas. Aquí podría haber otra neuronita y esta neurona tiene algo que llamamos dendritas. ¿Qué son las dendritas? Las dendritas son unidades de entrada. Una neurona puede tener hasta 10.000 dendritas, pero tiene un solo axón, son monoaxonales. Y la comunicación de los axones con las dendritas se hace por carga eléctrica y por elementos químicos que sin necesidad de tocarse físicamente estarían ahí de alguna manera controlados. Entonces, al mismo tiempo, esta otra neurona va a tener un axón y este axón lo conectará con otra neurona más. A esta, a esta unión que se hace entre varias neuronas le llamamos circuito neuronal. Este va así y ya con 2, 3, 4, 10, 20, 1000 neuronas se va formando un circuito neuronal complejo. Cuando nosotros activamos una primera neurona, se activa todo el circuito. Esto pasa acorde a la neurología convencional y eso es como que lo que nos vienen diciendo todos los libros. Nosotros nos basamos en que afortunadamente muchas de estas neuronas están presentadas y a veces podemos solo cambiando por algo que llamamos neuroplasticidad o plasticidad cerebral, plasticidad neuronal, podemos cambiar una neurona, como tiene un solo axón, moviendo este axón podemos cambiar emociones. Bueno, hasta ahí va la explicación convencional. Hoy día sabemos que si bien a este plano está la parte de células, hay también estas células están formadas por moléculas y estas moléculas están formadas por átomos. A nivel de los átomos, a nivel de los quantums, a nivel de los quarks, a nivel de los diferentes elementos de los quantums, de los leptones, de los bariones, es que puede haber cargas de energía o sumas de energía que nos da más afinidad de la propia energía que algo que todos conocemos y que es energía o positiva o negativa, quitémosle el juicio de valor, que son las emociones. Entonces, cuando nosotros le ponemos una carga emocional, resulta que también nos damos cuenta que estas emociones están ligadas, tal vez no por el mismo fenómeno físico, ni químico, ni eléctrico, pero sí energético a los diferentes circuitos neuronales, de tal forma que una emoción, tal como la conocemos,
esa emoción va a poder despertar un circuito neuronal y poder mover este tipo de elementos. Entonces, siempre decimos, una forma de saber que vamos en el camino adecuado, ya no solamente a nivel neuronal, sino a nivel energético, a nivel cuántico, es precisamente por medio de la parte emocional. Si nosotros identificamos y algo sentimos que es positivo, algo sentimos que es agradable, como por ejemplo la paz, nos genera amor, gratitud, benevolencia, sabremos que ese elemento que estamos co-creando y decretando va en la línea correcta y es armónico con el universo. Si nos genera miedo, si nos genera duda, si nos genera rencor, si nos genera enojo, y ese mismo elemento y esa misma vibración nos indica que nos está generando un futuro potencial de pérdida y en decremento. Es una forma y es un medidor, es la brújula que nos va a dirigir o no en el camino correcto. Pero al mismo tiempo tiene una explicación, como hemos dicho, tanto neurológica como un aspecto cuántico por este aspecto del área de energía. Entonces es la emoción la que va a ser nuestra brújula para saber si sí o no vamos en el camino correcto. Es cuanto, Juan Carlos, amigos. Muy bien. A ver, hasta aquí, alguna pregunta que tengan los participantes para no irnos muy, se nos vayan a perder. ¿Alguna pregunta que tengan? O todos están entendiendo o nadie ha entendido nada. ¿Cuál de las dos? ¿Eh? ¿Alguna pregunta que quieran hacer por acá? Ah, son muchachos inteligentes, son muchachos muy avanzados. Bien, a ver, ajá, aquí tenemos a alguien que nos alzó la mano, muy bien. Sí, Adelante. yo tengo una duda Pero por sobre favor, la... ¿nos puedes encenderla para saber con quién hablamos? Porque estamos hablando con una pantalla negra ahí. Así no se vale. Soy yo, soy yo. Adelante. Sobre las creencias, más bien sobre cómo nosotros lo que pensamos es todo se manifiesta de cierta manera o hay de alguna forma como cancelar ciertos pensamientos o solamente son pensamientos negativos. Es mi duda. Porque dice que todo lo que pensamos se va creando. Lo que estamos pensando crea futuros potenciales. Entonces, crea futuros potenciales. Sin embargo, nuestra realidad, la realidad en donde manifestamos nuestra conciencia, porque haz de cuenta que desde esta visión que plantean las nuevas teorías de la física cuántica, sobre todo desde el año 2000 que se crea la teoría del doctor Witten, que es la teoría de las supercuerdas, pero hay muchas más de manera similar, tienen la idea de que hay manifestadas muchas realidades de manera eh, simultánea, muchas realidades. La idea es tú en cuál realidad te vas a manifestar tu conciencia. En este caso, tú existirías desde ese punto de vista en muchas realidades diferentes, pero no eres consciente de eso. Pues a pesar de que se crean esas realidades, eh, porque todos tenemos muchos pensamientos negativos, es lo normal, somos seres humanos, y tenemos muchos pensamientos positivos. Y si cada uno de estos pensamientos y si cada una de estas decisiones van creando una realidad diferente, pues ¿de qué sirve? En algún punto del universo tú eres feliz, pero inmensamente feliz, pero en otro universo eres inmensamente infeliz, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve? Que cuando te va mal tendrás el consuelo de que en algún universo te está yendo bien, pues no nos es muy grato de quedarnos con esa idea. La idea es, ok, si ya sabemos que hay muchas realidades que coexisten de manera simultánea, lo importante es en cuál de esas está mi conciencia, porque en la que está mi conciencia es en la que lo voy a disfrutar o lo voy a sufrir. En donde está mi conciencia es donde realmente voy a poder tener esa evolución de conciencia, ese crecimiento interno, y voy a tener los elementos que me permitan incluso disfrutar, porque el disfrutar no está mal. ¿Cómo lo hago? A simplemente, además de decretarlo, porque simplemente compensarlo ya es una realidad. Ah, ahora necesito que mi conciencia esté en esa realidad.
y la forma de que mi conciencia esté en esa realidad donde soy feliz, donde mi conciencia esté en esa realidad donde soy próspero, donde que mi conciencia esté en esa realidad donde ayudo a los otros, en donde crezco como persona y me desarrollo, es yo tengo que vibrar acorde a esa conciencia. Y ahí está la otra parte importante de la manifestación, que es parte de lo que iremos trabajando en estas charlas y que ya incluso este miércoles, ahorita nos dirá Juan Carlos, pues empezaremos a trabajar ya en un taller como para entrenarnos en esos aspectos. ¿Por qué entrenarnos? Porque hay elementos en donde simplemente estamos programados para tener un pensamiento que no nos permita manifestar nuestra conciencia en esa realidad y tenemos que aprender a pensar diferente. ¿Para qué? Para vibrar de esa manera. Sí, porque acorde a nuestros pensamientos es la forma más importante, pensamientos y emociones, en la que pondremos a favor o en contra nuestra vibración para poder estar en el lugar en donde queremos esa manifestación. Y esto es Y algo por que ejemplo, en cómo sabrá uno que está en la correcta, o sea, cómo te das cuenta que estás en la correcta y estás vibrando de cierta manera alto. hay varias formas. La más fácil era lo que comentábamos hace ratito, es simplemente por medio de la emoción. Las emociones más positivas, la de paz, agradecimiento, benevolencia y amor, te van señalando que vas en el camino adecuado y que es la manifestación que vas a querer. Las emociones de rencor, de odio, de dolor, de miedo y de duda son las que te van a orillar o te van a señalar que estás en ese camino. Digo, hay varias formas que iremos viendo, incluso formas de avisar y entrenamiento y tal, pero a grandes rasgos podría ser esta área de la parte de la emoción. La emoción nos va indicando hacia dónde va la vibración. Pues hay que aprender a ser sensibles, porque ese entrenamiento que había antes de que, oye, tengo que dominar mis emociones y no tengo que expresarlos, no. Es más bien la emoción, es el indicador. La emoción es la brújula de si vamos en el camino correcto o no. Es un poquito por ahí. Yo sé, y de hecho es la idea de esta plática, hacerlo un poco simple, eh, pues para que podamos tenerlo, pero la idea es como, por otro lado, cuando ya expliqué en los talleres, hay una parte que es sumamente compleja, como lo sumamente complejo es importante para que tú lo conozcas, pero al final la práctica tiene que ser simple y por eso hablamos de un entrenamiento. Queremos programar que si el link son las emociones, tenemos que programarte cómo orientar, recibir y percibir esas emociones o bien provocarlas. Tenemos que programarte de cómo generar cierto tipo de pensamientos. Tenemos que programarte en cómo crear cierto tipo de decretos. Ese es el entrenamiento. Digo, tendremos que tener y entraremos a la descripción compleja durante el taller, pero aparte, como la explicación compleja no nos sirve de gran cosa, a ver, sí, para que lo entendamos y lo tengamos en teoría. Y cuando se pierde como esa emoción, como ese sentido a la nada, Cuando se pierde el sentido a la nada o cuando se tiene un sentido a la nada. cuando se pierde, que ya no hay emoción, como que ya no hay, pues sí, se quedó como en cero, A ver, digamos. pero fíjate, importante, fíjate, tú dices cuando se pierde sentido. Y ahí David te rectifica, cuando no se tiene sentido a la nada. Fíjate, es lo mismo, están hablando de lo mismo, pero con una mirada o una palabra que hace una gran diferencia. A ver, y de eso se trata el entrenamiento. Lo que te decía David, es decir, cómo uso la palabra y tiene el mismo, y quizás me esté refiriendo a lo mismo, pero con una palabra distinta. Bien, ¿ok? Sí, muchas gracias. A ver, pudiéramos hacer una pequeña reflexión y vamos a hacer aquí algo rapidito. A ver, ¿qué ustedes creen que tenga? Bien, decía Rudolf Steiner que esas dimensiones o esa parte superior de nosotros se manifiesta en nuestro cuerpo a través de la organización calórica, del calor. Y yo le hicieron una pregunta que en un proceso de manifestación, cuando hablamos de manifestación, no solamente hablamos de manifestación de dinero, de abundancia, hablamos de salud, hablamos de manifestación de una relación de pareja, de una amistad,
¿Qué ustedes creen que en una relación tenga mayor poder de manifestación? ¿Lo frío o lo caliente? Lo caliente. Mira, aquí, yo les traigo aquí, por ejemplo, esto es un termómetro que por supuesto marca temperatura. Y tengo por acá un dispositivo por aquí que me permite temperatura humana y temperatura objeto. Aquí tenemos un papel en blanco. Vamos a ver. Que yo le voy a medir aquí la temperatura, por ejemplo, y me dice que tiene 25,5. A un papel yo le he puesto gratitud. Miren, por ejemplo, la gratitud para no vamos a 25,8. Dos palabras que tendemos a usar mucho. Y esto es parte de lo que vamos a compartir. Muchos dicen, yo voy a tratar de hacer algo. Si vamos y buscamos qué quiere decir tratar para la mente, vamos a ver la palabra tratar. Aquí están sobre los 25,8. Vamos a ver qué aporta. 22,7. Ya estamos hablando que a nivel de la temperatura, la palabra tratar, a ver, para demostrarla, lo que creo que esto he hablado de muchas maneras, tiene un aporte calórico menos que las demás. Vamos a ver la palabra elijo. Cuando yo digo, yo elijo estar aquí, elijo estar allá, 23 grados. Pero si cualquiera de estas palabras, yo a cualquier papel o a cualquiera que tenga una temperatura, yo le digo, este papel chiquito que me estorba, es una basura, empiezo a poner palabras, automáticamente baja. Este que está en 25, que era la gratitud, comienza a bajar a 23 grados. Desciende la temperatura. Es decir, importante entender que eso sería una forma de manifestación mucho más rápida, pero por supuesto nuestra palabra está condicionada a nuestra forma de pensamiento. Primero pensamos y después hablamos. Entonces, a través de la palabra, aquellas personas con un adiestramiento adecuado pueden llegar a entender o a saber qué tú tienes como programación. Vamos a ver por acá a Glenda, que nos levantó la mano. Hola, maestro. Adelante, Glendita. ¿Tienes una pregunta? Hola, maestro, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, tu hijo, adelante. Yo tenía una duda con respecto le voy a ser muy honesto, llegué prácticamente hace 5 minutos, no estaba escuchando lo anterior, pero sí estaban hablando mucho de las emociones y de cómo las emociones ayudan a guiar y saber si estás en el camino correcto o si cosas que te causan, ¿cómo decirlo?, desequilibrios, que estás en pasos equivocados. Pero me surgió una duda porque la, ¿cómo decirlo? La percepción de nuestras emociones cambia con la edad. Es decir, yo no siento ni pienso hoy como pensaba hace 10 años, ni como voy a pensar en 10 años. Entonces, mi yo de 19 años veía el mundo de cierta manera, tenía ciertas emociones, ciertos pensamientos. Mi hoy de 29 años tiene otros. Aunque la emoción sea lo misma, no lo siento hacia lo mismo. Entonces, por ejemplo, antes tenía miedo a unas cosas, ahora eso ya no me da miedo otras. Entonces, si mis emociones son las mismas, pero hacia lo que siento cambia, eso no hace que el camino también cambie. A ver, sí puede cambiar, pero a ver, lo importante es, mira, yo te voy a enseñar algo muy sencillo que el ser humano no presta atención. Las emociones van a afectar el sistema nervioso. Ujú. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? O Sí, inciden, no es que afecten, inciden en el sistema nervioso. ok. Vamos a ver el sistema nervioso para ponerlo sencillo, activo y pasivo. ¿Bien? Una Bien. respuesta clarita que todas las vamos a tener cuando
El sistema nervioso está activo por una emoción. Muchas veces no somos conscientes ni de la emoción, ni lo que vamos a decir, porque también hay que tener presente que nosotros vivimos todos por un proceso fisiológico, proceso de anticipación. Nosotros podemos percibir lo que va a suceder 5 o 10 minutos antes y tú no eres consciente todavía. Y ya el cuerpo, ya la fisiología y la química del cuerpo te está dando una respuesta. Una forma de saber que el sistema está activo, el sistema nervioso activo, es boca seca, por ejemplo. Cuando la boca está seca, tu sistema nervioso está de guardia, está al acecho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando estás en un sistema nervioso relajado, calmado, que todo está fluyendo, tu boca va a estar húmeda o con una saliva adecuada. Bien, porque muchas veces pensamos, a ver, y yo te hago una pregunta, yo hiciera una pregunta, a los 19 años tenías miedo de algo y tu cuerpo reaccionaba de una forma y tú dices que a los 29 cambió, ¿y cómo tú sabes que cambió? Bien, Porque, te adaptaste al miedo, bien sí, estás haciendo una adaptación al miedo, pero el miedo sigue. no, porque ya pasó eso. No, 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 no. Hasta que tú no me lo demuestres, hasta que la química no lo demuestre, tú no puedes decirme a mí que no. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. A ver, por ejemplo, cuando vamos a llevarlo a un proceso más simple, cuando a ti algo te causa estrés, miedo, ¿te gusta? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Depende mucho de lo que sea. No, lo que sea, no. Si te causa No, estrés, sí, porque hay cosas que me dan miedo, pero quiero hacerlas. quieres hacerla, pero si te da Sí, miedo, sí, porque el sé que puede cuerpo, salir mal. el cuerpo lo rechaza. A ver, Rudolf Steiner dijo algo que Ujú. uno de los primeros sentidos con los cuales nosotros nos comunicamos con el mundo y tiene una respuesta binaria. ¿Aceptación o no aceptación o rechazo? Es el olfato. Sí. Bien, tú puedes, a ver, y eso el ser humano no lo detecta. Tú te paras ahora al lado de una persona, de una mujer o de un hombre, qué sé yo, y tú de olerlo, tu cuerpo te está dando una respuesta. Sí. Automáticamente lo rechazas. Y tú no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. ¿Cómo se sabe? Porque a través del olfato aparece entonces el otro sentido, el sentido de movimiento. ¿Cómo? Si tú te contraes, si tu sistema nervioso se contrae, un brazo se va a cortar más que el otro. O en la pierna se acorta, o tu boca se va a poner seca. ¿Bien? Ok. ¿Ok? Entonces te Sí. estamos demostrando, a ver, yo he tenido infinidad de personas que cuando vienen con temas con los hijos, yo le digo a muchas veces a la mamá, a que tú rechazas a tu hijo. Yo, sí, huélelo, huélelo. Y cuando vienen a ver, tienen un acortamiento. Pero no es que rechazan al hijo, porque en la vida real a quien rechazan es al padre del hijo. Y si tú rechazas, por ejemplo, si tu mamá está ahí, rechaza a tu papá o tiene un recuerdo de rechazo de tu padre, cuando te huela a ti, te va a rechazar. Porque tú tienes los dos componentes. ¿Tú me entiendes? Ok. Entonces son cosas muy sutiles y son cosas que estamos compartiendo para que las personas sean conscientes. Conscientes. Bien. Sí. Por ejemplo, en la certificación en el curso que hicimos de formación, aquí estaba Diana, no sé, Diana Enrique, que está aquí, y le habíamos dado un poquito de ron. Pero Diana viene con una historia en su clan familiar de personas alcohólicas. Sí, es verdad. Bien, de personas alcohólicas. Por lo tanto, ella inconscientemente rechaza el alcohol. Nada más que se le trabajó rechazo al alcohol, se le quitó el mareo del ron que se había tomado haciendo la ceremonia. Sí, y inmediatamente se me cortó. Se le cortó, porque a través del olfato nosotros detectamos, el ser humano está para detectar el olfato, el rechazo a través del olfato. O me gusta o no me gusta. Ya, ¿ok? Sí. Pero no sabemos trabajar con eso.
El ser humano no sabe, porque yo pudiera hacerte 20 preguntas. Te paro al lado de una persona, ¿la rechazas o no la rechazas? Quizás tú me digas, no, me es agradable, huélela. Y cuando la hueles, la puedes estar rechazando por lo que sea, por un olor específico, por un recuerdo, hay que buscar por qué. Y se puede trabajar, ¿bien? Porque lo hicimos con Diana, lo hicimos con otras personas acá, ¿bien? Por ejemplo, la planta medicinal ayahuasca. Si tú en tu clan familiar tienes una persona que es consumidora de droga, para ti, para tu inconsciente, la ayahuasca es mortal. Entonces, si te la tomas, no estás tomando una planta medicinal, estás tomando veneno. Sin embargo, cuando se te desprograma, si te hace una desprogramación de esa información que tú tienes, ¿qué haces? La acertas, entonces vas a entrar en la parte medicinal. Ok. Es por mi parte, no sé si el doctor quiera hacer algún comentario. Más que comentario, desde hace rato había alzado la mano iPhone 23, no sé si quisiera preguntar algo. Sí, te iba a preguntar, pero la verdad es que ya se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Estás tan viejita, estás tan anciana que ya tienes? ¿80 y cuánto, 90 y cuánto tienes? Había pedido la palabra hace como media hora y nadie no se la habían dado, entonces yo creo que ya se lo olvidó. Pero No, bueno, sí, se me olvidó. Sí, pero sí, me acuerdo, la levanto otra vez. Gracias. ok, cuídate, gracias. Sí, es cierto que las emociones cambian. Dicho sea de paso, cambiamos, pero hay que ver si las emociones no quedan. A ver, vamos a ver, hay personas que están deprimidas por mucho tiempo, que es lo que se le llama depresión compensada. ¿Y qué hacen? Ríen, sonríen y son divertidos, o son personas que hacen cuentos, son humoristas, pero cuando vas a ellos, están deprimidos. Entonces tú dices, ¿cambió la emoción? No, no cambió. Él está compensando a través de otras acciones para decir que algo cambió, que algo se quitó, hay que demostrar. Yo por lo menos soy así, me lo tienen que demostrar. ¿Bien? Porque muchas personas te encuentran cuando tú dices, es que cuando tuviste 9 años o tuviste una edad importante en los temas metabólicos, es a los 9 años. El metabolismo sí, hace una configuración a los 9 años, entre 8 y 9 años. Y tú vas y le preguntas a una persona, pero ¿y tuviste un problema? Y dice, sí, pero ya eso pasó. Pero ¿cómo que pasó si hoy tú estás presentando un tema metabólico? Pero es que tengo 40 años. Está bien, pero a los 40 años estás teniendo un tema metabólico. Porque cuando estudiamos la secuencia de las enfermedades vamos a tener un síntoma que es el que desencadena, pero vamos a tener un programante donde se programó ese síntoma en el tiempo y el espacio. Entonces, si no, es como que lo que pasó no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver. Si hay una programación, sí está basada en un evento que se programó. Y yo sé que las emociones pueden, sí, claro que las emociones cambian. Unas se agudizan, otras se duermen. Pero no quiere decir que estén transformadas. Hasta que no se trabajen, no hay transformación. Y mientras que esté dando un síntoma al cuerpo, estamos atrapados en esto. Digo, es mi forma de. No sé si alguien más nos quiera compartir o el doctor David Hidalgo nos quiera compartir algo por ahí. Hace rato como lo que comentaban, a ver, creamos múltiples realidades, vibramos con ellas para poder estar y nuestras emociones nos llevan o nos indican si vamos por bien o mayor lugar. Quiero nada más aclarar, hace rato hablábamos que las emociones que nos llevaban de manera correcta y nos orientaban eran las que eran agradables. Hay que diferenciar entre las que son agradables de manera profunda y como valores altos, cómo es la paz, cómo es el amor, cómo es la benevolencia, cómo es la gratitud, y aquellas que son más bien de manera ilusorias, como a lo mejor es el orgullo, como a lo mejor es la vanidad. Ojo, no estoy dando juicio de valor, no estoy hablando de cosas buenas o malas, simplemente del aspecto de dirección.
A lo mejor el aspecto de vanidad, el aspecto de orgullo, no necesariamente en lo más profundo te generan un aspecto de bienestar, sino te generan cierto nivel de ansiedad, cierto nivel de temor. Por ejemplo, en este caso, el vanidad, cierto temor de perder aquello que tienes, ya sea como belleza, ya sea como posesión, eh, lo mismo que algún elemento, un sentido de orgullo, pero de orgullo por elemento de tipo material. O sea, sí distinguirlos y quedar, por decirlo de alguna manera, que podríamos aquí hablar y profundizar mucho, los elementos como altos valores que nos podrían dar ese aspecto, las cosas de altos valores, hablando de valores universales, hablando de valores internos, hablando de valores espirituales, hablando de valores este, tal que los elementos nada más de sostén. A eso me refiero. No se trata de un elemento de que sea agradable, porque es muy bueno, como sería el elemento de disfrutar una comida, como de disfrutar de una sensación física agradable únicamente, sino hablamos de altos valores, gratitud, paz, amor. Y esa es la dirección que nos tiene. Ojo, subrayo, no estamos hablando de juicio de valor, de bueno o de malo. No estamos diciendo que esté mal disfrutar las cosas. Al contrario, qué bueno que disfrutemos las cosas, qué bueno que gocemos de la vida, qué bueno que gocemos de las cosas, qué bueno que gocemos de cosas como la comida, qué bueno que gocemos de cosas como el sexo, bueno que gocemos de las cosas como el ambiente, el clima, etcétera. Qué bueno que lo gocemos, pero busquemos que lo que nos va a servir de brújula para encontrar y vibrar serían los altos valores como paz, como amor, como benevolencia. Nada más era sobre lo que quería subrayar para que se entendiera de la manera correcta. María, María. que nos tiene por acá Buenas levantar la noches mano. con todos. Buenas noches, doctor Hidalgo. Buenas noches al hermano que nos ha invitado de la Escuela de Psicobiocodificación. Bueno, es la primera vez que ingreso al taller y me ha gustado bastante la conversación que se hizo anteriormente con el hermano Paucar, pero en este caso estamos tratando las emociones con el doctor Hidalgo. Mire, yo vengo trabajando en lo personal. Muchas emociones que he tenido durante el proceso desde mi niñez, que yo ya me he dado cuenta cuando he tenido pues algo de 25, 26, 28 años, cuando ya he tenido a mis hijos, entré en depresión, entonces no sabía por qué. Y al asistir con psicólogos, terapeutas, neurólogos y todo eso, me llevaban un proceso que está dentro del sistema médico, pero no tratan las emociones en sí. Entonces, al ir avanzando, investigando en lo personal, el cuerpo enferma y la mente enferma porque muchas veces hay emociones que no sabemos expresarlo. Nadie nos ha enseñado en la primaria, en el colegio, en la secundaria, en la universidad, a cómo sacar esas emociones. Entonces lo que estoy viendo acá es muy interesante, muy importante lo que dice el doctor Hidalgo, que hay que tratar desde el fondo, ¿no? Entonces yo voy entendiendo que para eso debemos trabajar viajando hacia, como decía anteriormente, el útero sagrado, ¿no? Desde el útero, la sanación desde el útero. ¿Y cómo hacerlo? Mi pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nos pueden guiar ustedes a estos talleres de esa sanación? Porque yo veo una sanación mucho más profunda. Es más, también he escuchado los comentarios desde la epigenética, desde nuestros padres, los abuelos que ya han tenido este proceso y nosotros como nietos o como hijos ya lo tenemos en nuestro ADN. ¿Cómo poder sacarlo desde allí? ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo? Esa es mi pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, mira, María, primero, debemos de entender algo. Por ejemplo, cuando a usted se le manifestó la depresión en posparto o después de haber tenido sus hijos,
debemos entender que sus orígenes no están ahí. Bien, nada de lo que se nos manifieste ahora a nosotros, sea nos guste o no nos guste, los orígenes no están aquí. Los orígenes están en otro tiempo y espacio, y ahí es donde el ser humano, y con todo el respeto, la parte médica, tiene ese gran problema. Bien. Eh, Porque no están, entonces no podemos asociar un evento de hoy con algo que pasó, inclusive que supuestamente pensamos que no nos pasó a nosotros. Porque todos los que estamos aquí, si vamos a la parte biológica, ya vivimos dentro del útero de nuestra abuela materna. La semilla se formó en el útero de la abuela materna. Bien. Y todos los que estamos aquí sabemos lo que puede simbolizar la muerte de un hijo. ¿Y quién le dice a usted que a su abuela materna no se le murió algún niño? Porque la mortalidad infantil hoy ha bajado. ¿Por qué? Por la cantidad de médicos, pero antiguamente era muy alta. Es muy raro que en una familia no se haya muerto un niño o dos hijos. Bien, por falta de cuidado, de lo que sea. ¿Y quién dice que ese dolor, ese sufrimiento? Porque en Cuba se hizo un trabajo muy profundo con los yacientes. Es decir, con la esclerosis múltiple, que yo fui quien llevé el protocolo de esclerosis múltiple. Íbamos a buscar el yaciente. ¿Dónde estaban muchos de esos yacientes? En el útero de la abuela, porque se nace yaciente. No se nace, llegas al útero con la información del yaciente. Porque para ser yaciente, tener esa información es antes de la concepción. Por lo tanto, es ya la semilla que tú tomaste de tu mamá viene con la información esa. ¿Dónde encontramos esa información muchas veces? Allá, en los orígenes. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas técnicas que se hacen de regresiones, meditaciones. Hemos incorporado una serie de técnicas de meditaciones. Muchos de los que están aquí las han vivido, de cómo llegar a ese útero de la abuela. Conectarte. Diana lo ha hecho. Diana lo dice. Diana, Estela, Ana, Lisette, García, que está por acá. Muchos de los que están aquí han hecho esos trabajos ya. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. Sí, se pueden hacer. Y al hacerlo, modificas una información. Pero lo más importante no es que modifique la información en usted, porque si usted tiene hijos, usted tiene que darse cuenta que esa información también está en sus hijos. Bien, entonces cuando usted modifique esa vibración, esa información, automáticamente la modificó en las nuevas generaciones. Y de eso se trata. Ya basta de que las cosas, bueno, pues decir pobres pero honrados. No, honrados, no tienes que decir pobre. Quita la palabra pobre. ¿Para qué pusiste la palabra pobre? Bien. Por ejemplo, yo cuando he trabajado mucho en rehabilitación, yo le digo al paciente, es preferible que tú digas, me duele, a que me digas, yo no puedo. No, me duele, ya. Refírate al dolor, no digas no puedes. Palabras que hay que ir suprimiendo, palabras que hay que ir buscando, ¿dónde están esos orígenes? Es decir, esa estructura de pensamiento. Bien. Muchas gracias. Tuvimos un paciente, un doctor que estuvo ahora en la, ¿cómo se llama? En la formación. Tenía cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que da miedo a morir. ¿Cuál era su forma de pensar? Si me muero, ¿qué pasa con mi esposa, con el otro, con aquí, con allá? ¿A qué tiene miedo? A morir. Trabajamos con él y en una de las meditaciones que hicimos cuando salió me dijo, quiero decirle algo. A partir de este instante, elijo vivir. Cambió su forma de pensar. Ahí comenzó su proceso de sanación, porque llegó al origen de ese proceso. Mientras que usted no llegue al origen, no puede cambiar una forma de pensamiento. Bien, porque toda manifestación la sostiene un pensamiento. Eso lo dice Jean-Pierre y está claro, desde la física. Si tú cambias esta forma de pensamiento, esto que tú estás sosteniendo se disuelve. ¿Ya?
¿Hay técnicas? Sí, hay técnicas. Ahora vamos a compartirles los próximos talleres cómo van a ser, porque al final es eso. Y cuando hablamos de manifestación, estamos hablando de todo, de un proceso. Fíjate que en la conversación que tuvimos yo y el doctor David, dijimos, doctor, vamos a poner palabra manifestación, no vamos a poner otra palabra, porque manifestación engloba muchas cosas, desde la salud hasta el dinero, hasta un pensamiento, hasta una idea, desde donde creamos, desde dónde están esos orígenes. Doctor, si quiere compartir algo. Solo como complemento eh, y un poco hacernos acerca de lo que están comentando en la parte del chat. Nos dicen Magdalena, eh, Magdalena Villanueva, que cree que las emociones, o en este caso el miedo, dice, como os dice el compañero, cambia, sí, pero aún la emoción, el miedo, otra situación, etcétera, son parte de uno, y sí es correcto. Y precisamente se trata de eso, Magdalena, y todas y todos. Cuando nosotros, cualquier emoción que tengamos que es parte de uno mismo, es porque estamos vibrando con esa emoción. Así que si bien somos humanos y tendremos pensamientos benevolentes y tendremos que esforzarnos por pensamientos benevolentes, pero aún así llegará el momento que tengamos un pensamiento malevolente. Entonces, no es que esté mal tener un pensamiento malevolente, es cuando lo hacemos consciente, que de eso se trata, de tener conciencia de cómo lo realizamos. Es, yo tengo conciencia de qué tipo de pensamiento tengo, entonces hago conciencia en tener un pensamiento benevolente. Oye, aparecen pensamientos malevolentes. Perfecto, somos humanos, eso pasa. Pero cuando me hago consciente de eso, digo, regreso e intento pensar de manera benevolente para poder avanzar y poder manifestar de manera adecuada en el plano y en la vibración que yo requiero. Oye, si en algún momento, como es natural, me enojo con alguien, tengo rencor, incluso tengo odio o le deseo el mal a alguien, oye, pues intento vibrar en la gratitud, intento vibrar en el amor, intento vibrar en la paz, porque es lo que hará esa vibración para que mi manifestación y mi conciencia esté en el lugar que pretendo estar. Entonces es importante cada vez que hago conciencia. No intentemos eliminar los pensamientos malevolentes, ni de odio, ni de rencor, porque somos humanos. Simplemente aprendamos a sustituirlos. A que cuando me doy cuenta que los tengo, cambio ese estado y me lleno de benevolencia, cambio ese estado y me lleno de gratitud, cambio ese estado y me lleno de paz. En medida de que lo vaya haciendo y lo haga de manera consciente, empezaré y avanzaré más en ese camino para lograr que mi vibración y mi conciencia esté en la mejor versión dentro de todos los futuros potenciales. Me empiece a manifestar en ese futuro potencial, donde tengo abundancia en emociones, en amor, en prosperidad y en aspectos de tipo material. No hay una limitante a lo que pueda tener porque existen todas las posibilidades. Entonces, simplemente aprendamos a manifestarnos en la mejor posibilidad que tengamos. Por mi lado sería todo. Gracias. Llegando ahora a un pensamiento de Jean-Pierre. Jean-Pierre nos dice algo. Tú puedes cambiar una situación. Por ejemplo, vamos a verla aquí así. Me da ira o me enojo ahora con María. Por ejemplo, María. A los 20 años éramos hermanos o éramos pareja o qué sé yo, o éramos quien sea y yo me enojaba con ella y yo le decía cosas. Bien, ya tengo 40, pero ya no le digo cosas a María. Ya soy más tolerante. Ok, doctor, se tiene que desconectar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, bendiciones a todos. Entonces, dice Jean-Pierre, ok, tú modificaste, pero por dentro sigues con ira o sigues enojado. Ah, ahora no lo dices. Bien, no lo dices. Entonces tienes que buscar la base. Porque todo cambiará en el instante que tú busques la base, el origen, y cambies esa forma de pensamiento, la estructura se cambia completa. Porque cambiar. ¿Cuántas veces no hemos estado con una pareja? O hemos estado en un centro de trabajo, terminamos, lo dejamos, continuamos en el otro. ¿Y el otro qué cosa es? Repetimos lo mismo. Bien, y repetimos lo mismo.
tuvimos un problema, mi mamá tuvo un problema, yo tengo el mismo, mis hijos tienen el mismo, ¿pero por qué seguimos repitiendo y los hijos? ¿Qué pasa ahí? Uno, pues fidelidad, otro que no has encontrado el origen, la causa origen. Bien, porque en el origen está la solución. Eso sí, donde todo comenzó, todo terminó. Origen y solución ocupan el mismo tiempo y espacio. De eso sí de eso sí estamos seguros. Ah, que quizás no lo encontremos, no tengamos, porque todo lo que hace, todo lo demás que hace, mira, te hace esto, te mejoras un remedio, te tomaste un remedio, te pusiste bien, pero cuando vuelves a encontrar lo mismo. Claro, María. Ok, Muchas vamos, gracias. agradecido con usted y su pregunta. Por acá ya tenemos al teléfono 23. Adelante, que Mi pregunta era algo sobre lo que acaba de mencionar el doctor David, en donde comentó que en vez de eliminar los pensamientos malos, deberíamos de sustituirlos. Y era algo con lo que había mencionado en el principio del taller, que era de las lealtades que tenemos en en nuestras genéticas, ¿verdad? Um, Mi pregunta era que si, al igual que con los pensamientos malos, que tendríamos que sustituirlos, que si también las lealtades se podrían sustituir con propias decisiones y acerca de eso. mira, a ver, te voy a comentar sobre las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, a ver, ya sabemos que nuestra semilla se formó ¿dónde? En el útero de nuestra abuela. Y muchas veces nuestros comportamientos vienen de ahí. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que hemos encontrado que cuando se hace el ejercicio y te reconectas con la abuela, solamente la abuela te dice, gracias por escucharme. Nadie me había escuchado. Bien, no me habían escuchado o no me tenían en cuenta y automáticamente tú liberas. Bien, ¿ok? Cuando no hacemos, mira, hay una técnica que yo uso mucho que es el respeto al pensamiento ajeno. Creo que estuviste con la de Nicolás hace un momentico, ¿no? Ya, que era la que quieres ir allá a la muchacha. Entonces, mira, eso es impresionante. Respetar el pensamiento ajeno, honrar el pensamiento ajeno, porque tenemos que tener presente algo. ¿De dónde provienen nuestros pensamientos? Muchas veces de los eventos de dolores y sufrimiento, de experiencias vividas. Por lo tanto, tú no me puedes pedir a mí. A ver, yo te voy a poner el ejemplo. Yo tengo dos hijas, una más jovencita y la otra mayor. Y hubo un momento que la hija más grande me cuestionó a mí, no me criaste a mí o estás criando a mi hermana diferente a como me criaste a mí. Yo le dije, fueron dos etapas diferentes. Cuando yo te tuve a ti, yo tenía un conocimiento, venía de una experiencia. Cuando tuve a la otra hija, había trabajado sobre esa experiencia, había trabajado sobre aquellos momentos, por lo tanto, en teoría y en la práctica soy distinto. He cambiado. ¿Ok? Pero ¿cómo se trabaja? Desde el reconocimiento, desde la gratitud, desde hacer una conexión, desde reconocer eso. ¿Bien? ¿Ok? Sí, muchas gracias. Que eso es importante. A ver, es un tema que siempre queda. Y por supuesto, mira, hay que vivirlo, para eso están los talleres, que bueno, que hablaremos de ellos un poquito ahora por acá. Eh, bueno, el doctor David Hidalgo, el Centro Universitario y la Escuela de Psicobiocodificación, por ejemplo, un primer taller que comienza ya, ¿cuándo? El próximo miércoles 16. Cómo crear una idea coherente desde la alta conciencia. ¿Qué es lo primero? ¿Coherente con quién? Contigo. Está en coherencia contigo. ¿Es verdad lo que tú quieres? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Desde dónde la estás creando? Para eso vamos a usar herramientas
para que puedas crear, organizar una idea coherente o lo más coherente posible. Bien, tendremos un segundo taller desde el pensamiento al campo. Convierte tu deseo en realidad con palabra y darle dirección a esa palabra. Creo que esto es un proceso que a muchas personas les fascina o quisieran poder manifestar eso a todos los niveles. Y el tercer taller sería el arte de recibir. Recibir, como bien dijo Nicolás, es un acto. Es el arte de estar en coherencia con las energías masculinas y femeninas. Estar en coherencia contigo. Todos estos talleres tienen un precio de 639 pesos. Ahora, hay una opción. Los que elijan tomarlos todos y hagan un pago único, tienen un descuento. Bien, un descuento. ¿De cuál es el descuento? Aquí están. Por ejemplo, todos los talleres, los 3 talleres, tienen un precio de 1.917. Por lo tanto, si pagan los 3, pagan 1.744. Puede pagarlo uno a uno. Uno a uno, pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero. Comenzamos el miércoles, son todos los miércoles. Próximo miércoles, miércoles 23 y el otro miércoles. Y al final vamos a dar un curso de formación. Estos talleres pueden ser presenciales, pueden ser en línea, como ustedes gusten. El curso de formación en esta oportunidad va a tener también las 2 modalidades. Se va a seguir el mismo formato de la vez anterior. Usted ya se va a sacar el curso de formación. Por ejemplo, 3.000 pesos o no sé el dinero que se le ponga. Si usted pasó un taller o 2 talleres, se le descuenta. Bien, se le va a descontar el dinero que usted pagó en los talleres al curso de formación, entonces pagará solamente la diferencia. El primer taller será en Colonia Roma, Chiapas 142. Será acá, donde, es decir, en el espacio de aquí de la Escuela de Psicobiocodificación. Los otros talleres, algunos se van a hacer en el centro universitario, a una cuadra y un poquito de aquí, también que sería en Coahuila 173. Ya el curso de formación, el presencial, será en el centro universitario y en línea será por la plataforma Zoom. ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer, nos quieran compartir? ¿En qué horario será? Disculpe. Los talleres serán de 6 a 8. Mm, El curso de Bien, formación sí es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con su hora de comida, viernes, sábado y domingo. Será a finales de mes ya. gracias. Mañana debe de salir la información completa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Y es solo miércoles, no hay otro día. No, son los miércoles. Los miércoles son los días que están Ujú. disponibles. Los talleres se graban, se les comparten después. Y si Ah, perfecto. van a tener el taller, ¿cómo se llama? Ahí, vivencial, lo van a pasar. Se grabó como esto. Esto se graba, se sube a la plataforma. Específicamente los talleres se suben a una plataforma donde solamente tienen acceso las personas que estuvieron en el taller, o los que, bueno, los que pagaron. Porque hay personas que pagan y no pueden estar por uno y después lo toman, como ustedes gusten. Está a disposición de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Bien. En los talleres vamos a encontrar, a ver, formas sencillas de poder orientarnos, mapas mentales, es decir, que usted se pueda orientar, cuyos mapas tienen, por supuesto, el primer mapa cuántico que se da es el mapa cuántico andino, donde tienen una certeza, bueno, casi, para no llamarle al 100, lo llamaría un 97, un 98%. William, no está pidiendo cero. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Bueno, agradecerles por su tiempo, por estar, por existir, por sus preguntas que han sido muy buenas, por el debate, tanto que se armó por aquí, por allá también
en el webinar con Nicolás. Vamos a hacer todo el esfuerzo por volvernos a reunir con Nicolás, depende de su tiempo. Y bueno, el miércoles nos estamos viendo. Las inscripciones están abiertas. Bien puede el primer taller o si quiere hacer el pago por los 3 talleres y accede al descuento, como más le guste. Un abrazo grande, de corazón a corazón, y vamos por todo para aprender cómo manifestar esto que tenemos aquí, nuestras ideas. Bien, en el universo hay una ley, la ley del mínimo esfuerzo. Bien, La grabación se queda en el grupo. ¿qué grabación? Esta. Está, ajá. Sí, ahorita cuando se suban se les comparte el grupo. Ah, gracias, es que entré tarde, pero gracias. Bien, sí, Lucy, sí. Se les comparte Gracias. ahí en el grupo. ¿Ok? Un abrazo Agradecida, grande. Juan. Gracias, Dianita. Agradecido contigo y con Bye, todos los bye. presentes. Un abrazo Bye, grande. Estelita, que por ahí te veo. Bye, muchas gracias. Un abrazo de corazón a corazón y los invito a que se animen y aprendan técnicas nuevas para poder manifestar. Creo que es algo que manifestar de todo, desde salud, desde saber desde dónde estoy manifestando, una idea en el trabajo que la quiero, saber desde dónde la estoy creando la idea, Gracias, maestro. cómo la puedo hacer crecer. Ajá. Un abrazo grande. Dale, Glendita, ya Bye, te digo por Glenda. ahí. Bye, Diana. Bye. Besitos, bye. Bye, Glendita. Bye. Bye. Bye, Estelita. Agradecida, grande. Carlos. Abracito.